interesantes, tienen que ser estudiadas en los diferentes sistemas jurídicos y en los cursos de derecho constitucional alrededor del mundo. Entonces, en este nivel bastante alto de abstracción, lo que voy a presentar es primero una tipología, se podría decir una taxonomía de modelos de constitución y después una pequeña presentación de dos tipos, dos concepciones de la interpretación para ver conjuntamente las relaciones entre la Constitución y la interpretación y entonces plantearnos el problema de la así llamada especificidad de la interpretación constitucional frente a otras interpretaciones, como por ejemplo la interpretación de la ley o la interpretación del contrato. ¿Qué quiero decir cuando digo que presentaré una tipología, una taxonomía? Y es una distinción conceptual. Una taxonomía se construye a través de elementos, rasgos definitorios de un concepto. Es como construir una caja que está individualizada por la definición de los rasgos esenciales que la definen. Después hay una operación que es diferente, aún si conectada, que es la operación de clasificación. Es decir, encontrar en el mundo los diferentes tipos de constitución y ponerlo en una caja o en otra caja. Esta actividad de construir taxonomía es bien conocida en las ciencias naturales, pero también se usa en las ciencias sociales. Ahora bien, tanto en el ámbito de la filosofía del derecho como en el ámbito del derecho constitucional, resulta hoy en día muy frecuente discutir el problema de la así llamada especificidad de la interpretación constitucional respecto, por ejemplo, a la interpretación de la ley. Comúnmente, quienes se plantean este problema conciben la Constitución como un texto, como un documento normativo que tiene al menos una característica en común con los otros documentos normativos que son objeto de interpretación. Más aún, suele afirmarse que las circunstancias de que la Constitución sea una fuente del derecho situada junto a las otras fuentes que hace surgir precisamente el problema de la especificidad de la interpretación constitucional. Yo voy a presentar dos tesis fundamentalmente. Yo quiero mostrar que el problema de la especificidad tiene que ser afrontado en el marco del problema más amplio que puede ser formulado por medio de la pregunta ¿qué es la Constitución? Mi tesis, ¿cuál es la naturaleza de la Constitución? Mi tesis es doble, una en el plano teórico, otra en el plano práctico. En el plano teórico, la configuración del objeto Constitución, de la Constitución como objeto de discurso, sirve principalmente para determinar qué deba entenderse por interpretación de la Constitución, y no al revés. Es decir, que en el plano teórico, la definición del concepto de Constitución es previo para después discutir el problema de la especificidad de la interpretación constitucional. Las cosas están al revés en el plano práctico. En el plano práctico, por ejemplo, en el interior de un proceso concreto de interpretación o de aplicación del derecho, las cosas están así. La configuración del objeto Constitución está en función de la interpretación y aplicación de lo mismo, del mismo. Me explico. Piensen, por ejemplo, si yo estoy en un plan doctrinal o bien estudiando un caso, discutiendo un caso, si yo quiero afirmar que una ley es inconstitucional, que está en contra de la Constitución. Este es mi objetivo práctico. ¿Qué tengo que hacer si quiero afirmar la inconstitucionalidad de la ley? Bueno, probablemente una de las medidas que yo puedo realizar es la de configurar el objeto Constitución de una determinada forma que ahora veremos,
manejar, por así decir, un concepto axiológico de constitución, una constitución formada de principios y valores supremos que me permita derivar la obligación, entre comillas, de usar criterios interpretativos, técnicas interpretativas, por ejemplo, de carácter extensivo. Si yo extiendo las cláusulas de la Constitución, es más fácil para mí mostrar que la ley está en contra de la Constitución. Si yo usara, en cambio, técnicas literales, probablemente me resultaría más difícil mostrar la inconstitucionalidad de la ley. Entonces, en este caso, en el plano práctico, lo que va a pasar es que yo, como intérprete, como operador del derecho, escojo un tipo u otro de modelos de constitución, el concepto de constitución, en función de las operaciones prácticas que quiero llevar a cabo. Bueno, ¿cómo voy a proceder? En primer lugar, delimitaré, como he dicho, dos modelos que, en mi opinión, recogen algunas de las concepciones doctrinales más difundidas hoy en día sobre lo que es una constitución. Le llamo modelos porque en realidad son un conjunto de concepciones de la Constitución diferentes. Yo con el modelo presento los rasgos que tienen en común todas estas concepciones de la Constitución, pero por supuesto no hay que ignorar que hay diferencias entre estas concepciones de la Constitución. Después voy a presentar dos nociones de interpretación y específicamente de interpretación constitucional. Aquí también son más modelos que otra cosa porque reúnen diferentes concepciones de la interpretación, pero en una forma sencilla y para ahorrar tiempo creo que es posible individualizar estos dos modelos. Llevaré a cabo entonces un análisis comparativo entre esas nociones y el significado que habitualmente atribuyen hoy en día los juristas a la expresión interpretación de la ley, de modo que se pueda apreciar la especificidad de cada noción de interpretación constitucional respecto a la interpretación de la ley. Así, mi pretensión, mi finalidad es mostrar que buena parte de las discusiones actuales sobre la interpretación constitucional proceden de una configuración no compartida, diferente, entonces, del objeto constitución, que a su vez deriva de opciones previas de tipo metodológico o ideológico. En consecuencia, solo un análisis que arranque de una reconstrucción previa de esos modelos de constitución nos permitirá dar cuenta, en modo articulado, de las diferentes respuestas a la cuestión sobre la especificidad de la interpretación constitucional. Al final, muy rápidamente, presentaré unas apreciaciones también críticas de algunas de las posturas teóricas sobre interpretación de la Constitución. Ahora bien, vamos a presentar los dos modelos de constitución. El primer modelo es un modelo descriptivo de la Constitución concebida como norma. Aquí hay que hacer una aclaración preliminar. Hay otras formas de concebir la Constitución, no como un conjunto de normas, sino como un conjunto de hechos de un tipo específico. Algo diré al final de mi charla sobre este otro modo de considerar la Constitución, pero por razones de brevedad aquí solo haré hincapié sobre las constituciones, los modelos de constituciones como norma. Y usaré la dualidad descriptivo-normativo, descriptivo, mejor dicho, valorativo o, usando una palabra de origen griega, axiológico. Es decir, que concebiré un modelo descriptivo y un modelo axiológico de constitución concebida como una norma. ¿Qué designa este modelo descriptivo?
dice que la Constitución es un conjunto de disposiciones, de reglas jurídicas positivas, entonces, de alguna forma creada artificialmente por los hombres, consuetudinarias o bien expresadas en un documento. Hoy en día la mayoría de las constituciones son documentos, pero no tenemos que olvidar que en el pasado y todavía hoy en día en la Inglaterra, por ejemplo, el Reino Unido, la Constitución es fundamentalmente un conjunto de normas consuetudinarias. Bueno, estas normas, este conjunto de normas, respecto a las otras reglas que pertenecen al sistema jurídico, son fundamentales. ¿Qué quiere decir fundamental? Si tomamos la metáfora, ¿no?, de la pirámide como expresión de un sistema jurídico, fundamentales quiere decir que están en la cúspide, el cúspide del ordenamiento del sistema jurídico y que de otra forma, usando siempre otra metáfora, constituyen la base del fundamento, por así decirlo, del sistema jurídico. Son las más importantes, son fundantes de todo el ordenamiento jurídico y son jerárquicamente superiores a las otras reglas. El segundo modelo axiológico de la Constitución concebida como norma, es exactamente, podemos definirlo como el primero. Entonces, un conjunto de normas que son fundamentales en el interior de un sistema jurídico de origen consuetudinaria o escrita, positivas, pero que tienen un rasgo más de gran relevancia. Es decir, que estas reglas poseen determinados contenidos, entonces no es indiferente lo que está dentro de la Constitución. Para poder hablar de Constitución tienen que tener un determinado contenido al que se le atribuye en la sociedad, se le atribuye un valor específico, un valor en sentido moral, político, ético, jurídico, pero un valor que la pone más arriba de las demás reglas del sistema. Digamos que la Constitución, en este segundo modelo axiológico, está cargada de un valor intrínseco. La Constitución es un valor por sí misma y además tiene esta otra característica, que de la Constitución se pueden sacar otras reglas. Usando también otro vocablo de origen griega, se puede decir que la Constitución es nomopoiética, es decir, que produce a su vez normas. Es norma que produce otras normas. Esta diferencia yo creo que es bastante clara entre los dos modelos. En los dos modelos la Constitución es un conjunto de normas fundamentales, pero en el primer modelo hay solo una diferencia de especificidad o de grado entre las normas constitucionales y las demás normas del sistema. La Constitución es un conjunto de normas dentro de otro conjunto más grande de normas que es el sistema jurídico. En cambio, en el modelo axiológico de Constitución como norma, la Constitución tiene un valor cualitativamente diferente de las otras normas del sistema. Vamos a verlos en los dos modelos de una forma un poquito más detenida. El primer modelo, cuando nace, no es un modelo antiguo, es un modelo que nace en el siglo XVIII fundamentalmente y está conectado históricamente con la Revolución norteamericana, que formó Estados Unidos, y la Revolución Francesa, y de ahí se ha difundido durante el siglo XIX en muchísimos países y todavía hasta la mitad del siglo pasado ha sido el modelo dominante en la dogmática jurídica constitucional. Bueno, este modelo, como decía, es un conjunto de concepciones diferentes entre sí que tienen en común los rasgos fundamentales de la definición de Constitución que le he presentado. Para razones explicativas, yo diría que
todas las concepciones de la Constitución que pertenecen al modelo descriptivo de Constitución se pueden agrupar cerca de dos polos. Digamos que es como un continuum, estas concepciones son como un continuum, pero que están algunas más cerca de un polo y otras más cerca de otro polo. ¿Cuáles son estos dos polos? El primero de esos polos está representado por un concepto de constitución simplemente, podemos decir, documental. Es decir, que sobre la base del nombre, constitución o ley fundamental o cosas por el estilo, o bien por algunas especificidades formales de la Constitución, nosotros definimos que este conjunto de normas es una Constitución o no lo es. Lo es si se llama Constitución o ley fundamental, lo es si, por ejemplo, tiene como característica formal que los procedimientos para la producción, la revisión o la abrogación de las normas constitucionales son diferentes y más complejos, más difíciles de llevar a cabo que en el caso de las leyes ordinarias. Ese es un polo, por así decirlo. El extremo es decir que constitución son solo aquellos documentos que se llaman constitución. Casi nadie hoy en día afirmaría esto. Siempre hay algún elemento un poquito más cerca a características formales, los procedimientos de producción y de derogación. El otro polo, digamos que se construye sobre la base del contenido de la Constitución. Independientemente de que se llame o no Constitución, es una Constitución aquel conjunto de normas que tiene un determinado contenido. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer referencia a unos grandes teóricos del derecho del siglo XIX, del siglo XX, Hans Kelsen, que definía Constitución como el conjunto de las normas de producción y de aplicación del derecho. Todas las normas que se refieren a la producción o la aplicación del derecho son normas constitucionales, independientemente del hecho que se estén dentro de un documento que se llama Constitución o no estén. Pero siempre dentro este segundo polo, con matices y diferencias frente a la posición de Kelsen, hay las concepciones, por así llamarlas, políticas de la Constitución. Constituciones son aquellos conjuntos de normas que tienen un contenido, por ejemplo, contienen una estructura, un frame of government, una estructura del gobierno y un Bill of Rights, una carta de los derechos fundamentales. Entonces, estas normas que tratan de la estructura del gobierno y que tratan de los derechos fundamentales son normas constitucionales, integran la Constitución. Claramente hay diferencias siempre dentro de este polo, entre la concepción de Kelsen y la concepción, por así llamarla, política, pero de todas formas tienen algo importante en común, y este elemento en común que tienen es justamente la referencia a algún contenido. ¿Cómo se distingue este polo del modelo axiológico? No siempre es fácil detectarlo. Digamos que en el momento en que el contenido de la Constitución no solo se describe, entonces estamos en el modelo descriptivo, sino también se valora positivamente, y entonces estamos en el modelo axiológico. Pero no siempre es muy fácil distinguir estos dos elementos. Hay alguien con el micrófono prendido y le rogaría que lo apagaran todos. Gracias. Porque escucho el ruido, es bastante molesto. Bueno, el segundo modelo de Constitución, el modelo axiológico.
de constitución como norma. Es seguramente un modelo más reciente del precedente. Nosotros sabemos que existía uno o más modelos antiguos. El modelo descriptivo, hemos dicho que surge en el siglo XVIII. El segundo modelo, el modelo axiológico, surge fundamentalmente después de la Segunda Guerra Mundial, aun si tenemos algunos ejemplos anteriores conectados con la Constitución de Estados Unidos y la Constitución de Austria. Pero el florecer de este segundo modelo seguramente es del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX, y surge empujado de alguna forma o dialécticamente conectado con movimientos de pensamiento jurídico que se llaman, por ejemplo, el constitucionalismo, neoconstitucionalismo, y con fenómenos que afectan la estructura de los sistemas jurídicos, como por ejemplo la constitucionalización del derecho. Este modelo ha sido construido de una forma no necesariamente coordinada, pero sinérgica, entre filósofos y teóricos del derecho, profesores de derecho constitucional y la actividad de algunos, sobre todo de algunos, tribunales constitucionales europeos y americanos. Bueno, en este segundo modelo, ¿cuál es la diferencia, la especificidad de la Constitución frente a otros documentos normativos? Ya he dicho que la primera diferencia importante es que la Constitución tiene un valor en sí misma, es normopoética, y entonces es cualitativamente diferente de los otros documentos normativos. Pero vamos a ver con más detenimiento los rasgos específicos de la Constitución, y yo detectaría al menos cinco características diferentes que hacen diferente la Constitución de los otros documentos normativos. La primera es su posición en el sistema jurídico. Está en el vértice de la jerarquía de las fuentes y modifica cualitativamente esta jerarquía. Si podemos definir con un carácter los sistemas jurídicos decimonónicos, diríamos que eran legicéntricos. La ley estaba en el centro del sistema jurídico. Mientras que en el modelo axiológico de constitución es la constitución que está en el centro del sistema jurídico. Es una metáfora, claramente, hablar así, pero hay consecuencias muy relevantes desde el punto de vista práctico de esta centralidad de la Constitución, porque, por ejemplo, mientras que los sistemas jurídicos decimonónicos, los típicamente descritos por el positivismo jurídico, son sistemas totalmente dinámicos de producción normativa, es decir, que los sistemas jurídicos definen los mecanismos de producción de las normas, y entonces el contenido de las normas de los sistemas jurídicos futuros no son previsibles porque dependen enteramente de actos de legislación o de derogación. Mientras que si las normas infraconstitucionales tienen que estar de acuerdo con el contenido de la Constitución, como funciona en una concepción que pone la Constitución en el centro del sistema jurídico, entonces los sistemas jurídicos no son más solamente sistemas jurídicos dinámicos, son también sistemas jurídicos estáticos, es decir, sistemas jurídicos donde hay la posibilidad de derivar lógicamente o de una forma argumentativa normas inferiores de normas superiores, y sobre todo derivar normas más concretas, más específicas de las cláusulas más abstractas de la Constitución. Y entonces la mejor descripción de los sistemas jurídicos actuales sería una mezcla de elementos estáticos y dinámicos. Segunda característica específica, la Constitución no está hecha como la ley
o como se afirmaba que estaba hecha la ley, solo de reglas, sino también de principios, es decir, de normas de alcance más general, a veces más vago y ambiguo, que de todas formas están estos principios como vértice de sistemas, de subsistemas normativos específicos que derivan o al menos no deben estar en contraste con los principios constitucionales. Estos principios no están formulados necesariamente de modo expreso y pueden ser reconstruidos tanto a partir del texto de la Constitución como prescindiendo totalmente del texto con, digamos, argumentos o criterios diferentes de la derivación puramente lógica. La tercera característica es que la Constitución en este modelo axiológico tiene una relación privilegiada y muy estrecha con al menos un concepto de democracia, la que yo llamaría democracia como isonomía, es decir, una democracia donde el fin de la organización estatal es la garantía de los derechos y las libertades fundamentales y de alguna forma estas reglas que garantizan derechos y libertades son también un límite a la democracia como sencillamente como regla de mayoría, como procedimiento para tomar decisiones colectivas. Entonces, la Constitución, que está compuesta también de principios y valores fundamentales que garantiza los derechos y las libertades individuales y colectivas fundamentales, es algo que funciona como límite de la democracia entendida como regla de mayoría y es casi lo mismo, es casi sinónima de una de las concepciones de la democracia que a veces se llama concepción substancial o mixta de la democracia, que yo llamaría democracia como igual trato en la distribución de derechos fundamentales y en la garantía de derechos fundamentales, es decir, la democracia como isonomía. La cuarta característica es que la Constitución en el modelo axiológico es un puente entre derecho y moral, en un doble sentido, que los principios fundamentales de la Constitución son principios que tienen origen moral o son directamente coextensivos de principios morales y quizás esto es más relevante todavía, que la justificación en el marco jurídico, entonces la fundamentación de cualquier decisión en el marco jurídico no puede dejar de recurrir a principios morales. La moral es el criterio de última instancia para decidir si una decisión jurídica está justificada o no. Porque la moral está incorporada en la Constitución o porque los argumentos de última instancia son argumentos morales. La última característica específica de la Constitución en el modelo axiológico es que, a diferencia de la ley, se sostiene, no puede hacerse la aplicación de la Constitución con el método de la subsunción, típico, por ejemplo, de las decisiones judiciales, sino justamente porque la Constitución está llena de principios y valores, debe realizarse, la aplicación de la Constitución debe realizarse por medio del método de la ponderación. Entonces, la ponderación sustituiría, por los partidarios de este modelo, a la subsunción como forma típica de aplicación del derecho. Ahora bien, esta era la presentación de los modelos, de los dos modelos de constitución. La interpretación constitucional, esta es mi primera tesis, depende de la elección del primer modelo o del segundo modelo. Si adoptamos el primer modelo
la interpretación tiene determinadas características, la interpretación de la Constitución. Si aplicamos el segundo modelo, tiene otras características. Antes de ver estas características, hay que pensar un momento en dos diferentes concepciones de la interpretación. Aquí tengo que ser muy rápido por razones de tiempo. Entre las múltiples concepciones de la interpretación, de la atribución de sentido a textos normativos, elijo fundamentalmente dos: la que llamaría interpretación cognitiva y la interpretación decisional o decisoria. Es decir, la primera concepción es la concepción según la cual la interpretación es una actividad de comprensión del significado. El significado ya está en la disposición normativa e interpretar quiere decir sencillamente comprender cuál es el significado de la disposición, o bien, esto es un poco más antiguo como forma de expresarse, la idea que se pueda descubrir el significado correcto de los documentos normativos. Entonces, interpretar es descubrir el significado correcto del documento. En cambio, la concepción de la interpretación como actividad decisional es la idea que la atribución del significado a una disposición legal y también a una disposición de la Constitución depende de una decisión, de una elección de alguna forma arbitraria del intérprete. Esta es la postura del así llamado escepticismo radical en materia interpretativa, bastante difundido aquí en la Universidad de Génova, por parte de nuestro grupo de filósofos del derecho, discípulos de Giovanni Tarello, o bien interpretación decisional, la versión de Kelsen, es decir, interpretar es elegir entre uno de los significados posibles de una disposición, o tercera opción, la de Hart, la elección discrecional de significado de una disposición solo en caso de dudas o de discusión, cuando hace falta argumentar a favor de la elección que se realice. Bueno, entonces tenemos, podríamos hacer un dibujito con 4 respuestas diferentes a la pregunta sobre la naturaleza de la interpretación constitucional y la especificidad o no de la interpretación constitucional frente a la interpretación de la ley, y obtenemos estas 4 respuestas cruzando las 2 concepciones de la interpretación y los 2 modelos de constitución. Entonces, tenemos una interpretación cognitiva del modelo descriptivo de constitución, típicamente expresada por el formalismo, una interpretación decisional del modelo descriptivo de la Constitución, realismo jurídico, Kelsen, Hart, una interpretación cognitiva del modelo axiológico de Constitución, típicamente Ronald Dworkin o Robert Alexy, y por fin la interpretación decisional del modelo axiológico de Constitución, y podríamos tomar, aquí no hay muchos autores, pero uno es Andrei Marmor. Bueno, hablando de interpretación constitucional, entonces tenemos diferencias sobre también el tema de la interpretación, de la especificidad de la interpretación constitucional según cuál es el modelo de constitución que adoptamos y según cuál es la concepción de la interpretación que tenemos. Rápidamente voy hacia la conclusión de mi charla. Modelo descriptivo de la Constitución. Aquí, siendo la Constitución algo no cualitativamente diferente de la ley, la diferencia entre interpretación de la Constitución e interpretación de la ley es una diferencia de grado y que depende, si quieren después lo podemos
profundizar un poco de debate, depende fundamentalmente de tres elementos, en mi opinión: que haya o no haya intérpretes típicos o privilegiados de la Constitución. En algunos casos, por ejemplo, en algunos sistemas jurídicos, el Tribunal Constitucional es concebido como un intérprete privilegiado de la Constitución. La diferencia, la especificidad de la Constitución depende también de algunos específicos problemas típicamente constitucionales que no existen en la interpretación de la ley, y sobre todo, yo creo que esta sería la parte más interesante por desarrollar, las técnicas interpretativas empleadas, que a menudo, en el caso de la Constitución, son técnicas extensivas, sistemáticas y teleológicas, y mientras que en el caso de la ley hay un, digamos, mayor interés por técnicas diferentes. Bueno, la diferencia en el caso del primer modelo descriptivo, entre los dos tipos de concepciones de la interpretación, cognitiva y decisional, lo vemos sobre todo, en este caso como en el caso sucesivo, por el rol que se asigna a los tribunales constitucionales y en general a los órganos de aplicación, jueces y funcionarios. Si alguien es partidario de la interpretación en sentido cognitivo, piensa que la Constitución tenga un determinado contenido y los jueces pueden equivocarse en atribuir este contenido y significación a la Constitución. Y entonces la Constitución tiene su valor, tiene su relevancia axiológica, y los jueces pueden atribuir un significado correcto a la Constitución, pero también pueden equivocarse. En cambio, los que usan una concepción decisional de la interpretación piensan que no tiene sentido hablar de jueces que se equivocan, porque justamente son los jueces que atribuyen el significado a la Constitución, y entonces la Constitución tiene el significado que los jueces le atribuyen. Lo mismo podríamos decir en el caso del modelo axiológico, que tiene claramente donde la Constitución tiene una característica cualitativamente diferente frente a la ley. Hay una especificidad de la Constitución que se nota también en la especificidad de la interpretación constitucional. Por ejemplo, Marmor enumera 5 rasgos específicos de la interpretación constitucional, porque hay una especificidad de la Constitución frente a la ley, que es superior jerárquicamente, es más longeva, es más rígida, tiene contenido moral y es más general y abstracto. Aquí podríamos decir lo mismo por lo que se refiere a elegir una concepción cognitiva, una concepción decisional, en el sentido que en el primer caso, concepción cognitiva de la interpretación, hay un contenido de la Constitución que es independiente de lo que dicen los tribunales. Si piensa en Dworkin, en España, por ejemplo, José Juan Moreso afirma esta misma tesis, mientras los que adhieren a una concepción decisional de la interpretación piensan que el contenido depende también, no exclusivamente, de lo que los tribunales dicen que es el sentido de la Constitución. Ahora, no tengo tiempo para desarrollar las consideraciones críticas digamos, con referencia a la interpretación cognitiva del modelo axiológico y también del modelo formalista. Me limitaría con decir algo para concluir
sobre la interpretación decisional del modelo descriptivo, que es la que me parece más sólida desde un punto de vista teórico. Hay al menos dos versiones, una versión, la de Hart y Kelsen, y la más radical, la más fuerte, es la versión del realismo jurídico. Lo que es todas estas posturas comparten es la idea que hay muchos criterios para atribuir significado a la ley y a la Constitución, pero no hay metacriterios compartidos para elegir un criterio frente a otro criterio. Es decir, que la actividad de atribución de significado a la Constitución, como la actividad de atribución de significado a la ley, tiene elementos discrecionales. Entonces, siempre se puede detectar posteriormente cuál es el contenido de significado que se ha asignado a un texto constitucional, pero lo que no se puede hacer es atribuir de una forma objetiva y compartida en absoluto significado a la Constitución. Entonces, si miramos al resultado de las actividades interpretativas, podemos decir que el significado que en cada época histórica, en cada país se le atribuye a la Constitución, es como un punto de equilibrio entre las atribuciones de significado que sujetos diferentes hacen del mismo documento constitucional. Y aquí surge un tercer sentido, o si quieren modelo de Constitución, siempre un modelo descriptivo de la Constitución, pero entendida no como norma, sino como hecho social. La Constitución es el significado de un documento que es el resultado de actividades interpretativas o de otro tipo por parte de actores que son actores institucionales. La Constitución es un producto de hechos sociales, de la interacción entre órganos del Estado, y es ella misma un hecho social, un hecho institucional, diría Jones. Bueno, creo que esta tercera noción de Constitución es la que yo compartiría desde un punto de vista teórico. ¿Cuál es su laguna, si quieren? ¿Cuál es su debilidad? Es que no contesta a la pregunta que se hacen los prácticos del derecho, los operadores prácticos del derecho, que es cómo se debe interpretar la Constitución, no cómo se interpreta de hecho, cuál es el significado que se le atribuye en cada época histórica a la Constitución, sino cómo hago yo como intérprete o como aplicador del derecho a atribuirle sentido a la Constitución. Claramente, para contestar esta respuesta, tenemos que usar uno de los dos primeros modelos de Constitución. La respuesta, yo diría, y con esto termino, las respuestas a la pregunta cómo se debe interpretar la Constitución es que los criterios, las doctrinas que se presentan en este sentido tienen que ser fiables, estables y compartidas. Las interpretaciones son fiables si no remiten las decisiones interpretativas a subjetivas creencias morales de los jueces. Hay que tener algo más que la subjetividad de los jueces en estas decisiones interpretativas. Las decisiones tienen que ser estables, es decir, que permitan un grado razonable de previsibilidad de las decisiones jurídicas futuras y de las consecuencias jurídicas de la interpretación que se presentan, y tienen que ser compartidas, al menos en gran medida, por la cultura jurídica que yo llamaría interna de un país. Una cultura jurídica a la que claramente dan su aporte valioso doctrinas normativas elaboradas por filósofos, doctrinas dogmáticas elaboradas por juristas y la actividad misma de los tribunales constitucionales. Yo
los agradezco por la atención y terminaría aquí. Estaría dispuesto claramente a discutir con ustedes o contestar a sus preguntas. Muchas gracias, profesor Paolo, por su intervención. Pues, en cuanto a preguntas, me gustaría aprovechar para empezar, antes de que los estudiantes participen, preguntándole sobre la concepción de constitución desde el modelo descriptivo y su conveniencia eh, respecto teórica, respecto a situaciones eh, fuera, con realidades fuera de cualquier previsión, situaciones incluso como la que actualmente padece el mundo global. Una concepción o un modelo teórico de concepción descriptiva de la Constitución que tal vez entra a chocar de frente con la realidad. Son momentos históricos, digamos, extemporáneos, pero que pueden ocurrir y hacen que estas concepciones tan rígidas o descriptivas de la Constitución entren en tensión con la realidad de pronto de manera más visible. ¿Qué percepción tendría de pronto usted ya no desde la parte teórica, sino de pronto de que si momentos como este sea mejor que los jueces cuando están analizando los decretos que están expidiendo los presidentes del mundo, deban tener concepciones axiológicas o por lo menos tenerlas en cuenta para sus interpretaciones? Espero haberme hecho entender con la pregunta, profesor Sí, Paolo. sí, intento interpretar la pregunta, como siempre en estos casos, ¿no? Para poder contestar. Yo creo que tú haces referencia a situaciones en que una interpretación de la Constitución como si fuera cualquier documento legal no permite a los jueces de poner límites a actuaciones del poder gobernativo, del poder del presidente, a veces también del poder legislativo del Parlamento, porque depotencia la Constitución frente a estos actos del gobierno o del Parlamento. Esta es una cuestión que yo diría, entre comillas, y en sentido lato, es una cuestión política. Es decir, si queremos, si preferimos, y entonces estamos en el plano práctico, no en el plano teórico, si preferimos poner límites a las actividades de los poderes constituidos, por supuesto que nos sirve mucho más un modelo axiológico y una fuerte intervención de los jueces en general y de los jueces constitucionales en particular para poner estos límites. Mientras que estos poderes de control están depotenciados si tomamos la Constitución como un documento que tiene solo algunas características diferentes de la ley, pero no es cualitativamente diferente. Además, el uso de principios y valores constitucionales en un modelo axiológico permite interpretaciones extensivas, permite un control mucho más penetrante de la legislación que si tomamos en cuenta la Constitución en el modelo descriptivo, donde claramente las cláusulas constitucionales más abstractas o son de alguna forma concretizadas por la ley o no tienen eficacia, no tienen ninguna eficacia. Entonces, claramente, si tomamos un punto de vista práctico, la Constitución, si la queremos usar como un instrumento en sentido bueno, en sentido lato, de lucha política, tiene que ser configurada como lo es en el modelo axiológico y no en el modelo descriptivo. No sé si te he contestado. Por supuesto, profesor, por supuesto. Muchas gracias. Darle paso a los estudiantes que nos acompañan.
No sé si usted ha revisado, pero son alrededor de 300 estudiantes que lo escuchan ahora, entre profesores también y directivos de la universidad. Entonces voy a darle paso a Jaime para que incluso pueda permitir de pronto que usted pueda ver al estudiante que le formula la pregunta, si le parece bien, y le habilite el audio para que sea audible, si le parece bien, profesor. Ok. Entonces, yo no los veo a todos, claramente veo solo algunos, pero... ok, sería para que Jaime, Sí, que tiene sí. el control, le doy paso a él para que él le dé la palabra a los estudiantes que están en el chat pidiendo el uso de la palabra y les permitamos verse y oírse y que el profesor también los pueda observar. Entonces, Saco el audio, ¿verdad? no, ¿Saco no, mi audio o no? no creo que hay necesidad porque igual como cuando yo hice la pregunta no hubo necesidad que silenciaras tu audio. Está perfecto, en Italia está totalmente en silencio tu oficina. Está Digamos totalmente en que silencio. estoy en un edificio del siglo XVII donde estamos en este momento tres personas. Entonces el silencio es absoluto. Ok, entonces no creo que haya problema. Le doy paso a Jaime, repito, para que él sea el moderador y le dé la palabra y habilite el audio y el video de los estudiantes para que el profesor los pueda mirar. Si hay interrupciones de segundos, profesores, le pido que Sí, permita sí. que el silencio. Entonces le doy paso a Jaime. Profe, buenos días. Buenos días. Tengo tres personas levantando la mano. Alexander, le voy a dar la palabra entonces a Alexander. Alexander, ¿nos escuchan? Tiene el micrófono. Sí, señor. Sí, muy buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, doctor Paolo Comanducci, es un honor tenerlo a usted en esta aula muy grande. Desafortunadamente por las condiciones mundiales no pudimos contar con su presencia física, pero es un honor realmente tenerlo acá por este medio. Quiero, antes de formular mi pregunta, para no extenderme mucho, darle un saludo de solidaridad con su nación, porque realmente ha sido una situación en Italia muy dura y pues por los medios de comunicación percibe uno el nivel de catástrofe que está manejando allá. Entonces le hago un extensivo saludo de solidaridad. Gracias. Gracias. Doctor, quisiera preguntarle precisamente con respecto de esta situación mundial que se está viviendo y específicamente aquí en Colombia. Estamos teniendo un fenómeno a partir de la creación de la Justicia Especial para la Paz, con el proceso de paz que se dio con este grupo armado de un conflicto de más de 50 años. El fenómeno de la constitucionalización del derecho en Colombia ha tomado mucho auge, mucha fuerza con respecto de esta situación de conflicto, de terminación de este conflicto. Usted nos expresa y nos expone unos modelos rígidos de la Constitución y unos flexibles. Mi pregunta en esta situación es, ¿hasta qué punto esta fluctuante dinámica, fluctuante capacidad de la Constitución o de la interpretación de la Constitución nos va a permitir ponerle un tope al fenómeno de la constitucionalización del derecho, y hasta qué punto sería beneficioso este fenómeno en frente de precisamente los derechos fundamentales que a cada día se están viendo como manifestación de una sociedad que está necesitando evolucionar jurídicamente. Gracias en primer lugar por la solidaridad. Yo espero que Colombia no tenga que pasar con lo que estamos pasando en Italia en estos días, con muchos muertos, mucha parálisis de las actividades productivas, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay elementos beneficiosos de esta situación. Hay que ver el vaso medio lleno.
nosotros como Universidad de Génova hemos pasado a la enseñanza online en una semana y desde hace un mes y medio estamos dando clase de esta forma y está funcionando bastante bien y nos hemos dado cuenta que algunos instrumentos telemáticos y de grabación de clases, etcétera, pueden ser un útil instrumento para complementar las horas de clase presenciales. Entonces, vemos también esta posibilidad de intercambio de ideas, de conocimientos por la red como un elemento que podríamos en un futuro agregar a nuestra didáctica tradicional. Ahora, por lo que se refiere a la pregunta, yo, por supuesto, no puedo contestarle de una forma precisa a la pregunta, porque claramente involucra una toma de posición política en la situación colombiana que no me corresponde y que quizás no estaría en condición de expresar. Lo que desde un punto de vista de la teoría del derecho podemos decir es que todos estos instrumentos conceptuales, como los distintos modelos, las distintas formas de interpretación, concepciones de la interpretación, son justamente instrumentos. Como instrumentos pueden ser usados para determinados fines, para alcanzar fines determinados, pero no dicen nada sobre estos fines. Los instrumentos teóricos, conceptuales que les estoy presentando, no dicen que tenemos que ir en una dirección, mayor constitucionalización, o en otra, al revés, menor constitucionalización. Solo dicen, le ayudan a evaluar la situación existente y si uno tiene determinados fines, saber cuáles son los instrumentos aptos para lograr estos determinados fines. El fenómeno de constitucionalización claramente en Colombia ha tenido un desarrollo superior que en otros países de Latinoamérica y del mundo en general. Y yo creo que un elemento que ha determinado esta mayor constitucionalización ha sido seguramente el desarrollo de un activismo, podríamos decir así, del Tribunal Constitucional, de la Corte Constitucional, mayor que en otras situaciones. Mientras que en varios países de Latinoamérica, por ejemplo, conozco bastante bien Argentina, durante décadas los tribunales constitucionales, la Corte Suprema, los jueces en general, se han agarrado fuertemente a un modelo descriptivo de constitución y entonces han depotenciado el impacto de la Constitución sobre la legislación. En Colombia esto no ha pasado un poco al revés. Uno puede estar a favor o en contra dependiendo de cuáles son sus fines, pero tenemos instrumentos conceptuales para analizar esta situación. Más que esto no podría decir. Bueno, doctor, yo le agradezco mucho la verdad. Sí entiendo su posición, su postura. Obviamente es un fenómeno político que se está dando en Colombia, pero pues sí me despeja esa duda de cómo la Constitución podría, por medio de esos instrumentos, moldear o ponerle límites a estos fenómenos políticos, a estas situaciones políticas que se están dando. Muchas gracias. A usted. Listo, profe. Voy a darle la palabra a otro estudiante. Salvador, ¿nos escucha? Sí, yo escucho perfectamente. Vale, el profe lo escucha entonces. Muy buenos días a Colombia, buenos días para todos los compañeros y cordial saludo. Se le oye muy pasito, Salvador, qué pena. Cordial saludo para todos, y todo especial para el doctor, como compañero que está recibiendo esta clase. La pregunta, o son dos preguntas que están prácticamente ligadas en una sola, y es que
la Corte Constitucional en nuestro país ha sido criticada porque para algunos intérpretes del derecho mencionan que la Corte Constitucional se ha dedicado no a interpretar estrictamente la Constitución, sino que se ha dedicado a legislar. Básicamente por el tema de lo que algunos han llamado la interpretación informal de la Constitución. Básicamente modificación informal de la Constitución, donde se ha modificado vía sentencias o revisión de sentencias de tutela la Constitución. Y por otro lado, el doctor Comanducci nos decía que el modelo axiológico, hay una estrecha estructura entre la democracia y la Constitución. Sin embargo, para algunos no es tan así, ya que en algunas modificaciones que hace la Corte Constitucional y algunas de sus funciones, pues ellos estarían tomando decisiones que impactan abruptamente a la sociedad colombiana, y ellos como tal no han sido elegidos por el constituyente primario, sino son un grupo de personas que pues han sido colocados allí pues mediante otro tipo de elección dentro del mismo esquema administrativo del Estado, pero no representarían al constituyente primario como si lo estaría haciendo el Congreso de la República. Es decir, ellos modifican leyes que dictaron el Congreso de la República y representan al constituyente primario, y ellos sí no han sido elegidos constituyente primario. Eso es algo que han hecho algunos intérpretes, algunos críticos del sistema, del modelo de constitución. Pero la pregunta también sería, doctor, en ese caso, ¿cuál sería el método más indicado de interpretación por parte de la Corte Constitucional cuando hace esa revisión de tutela y modifica de manera informal la Constitución? Muchas gracias. Gracias. Lamentablemente no estoy seguro de haber entendido todo su discurso porque se escuchaba bastante mal, un poco entrecortado. Yo intento resumirlo, pero si no lo entendí bien, entonces usted me explica mejor. Yo entendí muy poco la primera pregunta, pero me parece que la idea es que la Corte Constitucional colombiana, por decirlo sencillamente, no interpreta, sino crea el contenido y significado de la Constitución en algunas ocasiones, y que por eso no hay una conexión entre la Constitución y la democracia, entre el modelo axiológico y la democracia, porque actuando así los jueces constitucionales, no siendo nombrados por el pueblo, sino elegidos con otros procedimientos, no son representativos del pueblo y entonces su actuación es antidemocrática. ¿Entendí bien? Sí, prácticamente pues se unen bueno. las dos Las dos están muy conectadas en un sentido, ¿no? Porque si asumimos que la Corte Constitucional está cambiando el sentido de la Constitución, está actuando como si fuera un superlegislador que produce normas constitucionales, y esto decimos que está en contra del principio democrático según el cual es el Parlamento como representante del pueblo que tiene que cambiar la Constitución, legislar, etcétera, bueno, entonces no sería democrático. Me parece que las dos cosas van juntas, las dos preguntas van juntas. Ahora, el primer punto, si uno toma una concepción de la interpretación como actividad decisional, lo que pasa con la Corte Constitucional de Colombia pasa con cualquier juez interpretando cualquier ley, en el sentido de que es verdad que la ley y la Constitución han sido dictadas por órganos que tienen la competencia de hacerlo, pero pueden ser aplicadas solo si se la interpreta. Y entonces el intérprete, estoy simplificando mucho, pero es el intérprete
el que en última instancia le atribuye un significado a la ley. Entonces, la norma, que es el significado que atribuimos a la ley o a la Constitución, es al menos parcialmente el producto del intérprete. Entonces, siempre en el funcionamiento del derecho, no solo del derecho constitucional, sino de cualquier tipo de derecho, tienen una relevancia importante órganos que no son representativos del pueblo, por así decirlo, sino que son técnicos. Los jueces, los funcionarios, el Tribunal Constitucional. En segunda pregunta o objeción, es la conexión entre modelo axiológico y democracia. Yo lo dije muy rápidamente. Hay una conexión necesaria, en mi opinión, entre el modelo axiológico de Constitución y un tipo de concepto de democracia, que no es la regla de mayoría, sino más bien es una democracia mixta, por así decirlo, sustancial y procedimental, donde el elemento sustancial tiene preeminencia sobre el elemento procedimental. Es decir, que en última instancia, la última palabra la tiene el Tribunal Constitucional frente a la constitucionalidad de una ley y entonces frente al sentido que podemos atribuir a la Constitución. En este modelo, si aceptamos este modelo, que claramente no todos aceptan, usted me parece que no lo acepta, entonces hay una conexión necesaria entre modelo axiológico y democracia. Pero si tomamos otra concepción de la democracia, también muy difundida, yo diría casi más difundida que la precedente, que equipara de alguna forma la democracia con la regla de mayoría y entonces considera que son los representantes del pueblo los que tienen que tener la última palabra. Entonces, en esta concepción de democracia, no solo no hay conexión necesaria con el modelo axiológico de Constitución, sino que hay contradicción, como usted justamente subrayaba. Gracias, perfecto, gracias. Bueno, voy a dar la palabra a otro estudiante. Aparece como reunión virtual, no sé quién sea. Ya le di la palabra, no sé si nos escucha. Gómez Salazar, creo que es el apellido. ¿Nos oye? Creo que voy a ir dándole la palabra entonces a otra persona. Marta Rincón. ¿Aló? Buenos días. Doctor, qué pena volver al tema de la crisis que estamos viviendo a nivel global, pero frente a la regulación de los sistemas de las situaciones de excepcionalidad, ¿sí? Quisiera preguntarle si estos hechos, estas medidas se hacen con el fin de que los hechos no superen al derecho, ¿cierto? Entonces, en este siglo, podemos estar mirando la Constitución desde un conjunto de hechos, es decir, desde el modelo axiológico. Es mi pregunta. Confieso que no la entendí bien. Si puede explicarlo un poco mejor. Bueno, se están tomando medidas, ¿sí? Sí. Con el fin de salvaguardar un ordenamiento jurídico. Se llaman medidas de excepcionalidad, ¿sí? Ajá. Con el fin de que los hechos que estamos viviendo, ¿cierto?, no superen los derechos de las personas. Entonces, los derechos de las personas, sí. Entonces, podemos decir que estamos frente a una constitución, estamos viviendo en este siglo, en este momento, así como el neoconstitucionalismo surge después de la Segunda Guerra Mundial. Podemos decir que en este momento la pandemia nos está obligando a vivir una constitución frente a un conjunto de hechos. Bueno, no sé si estaría
de acuerdo en usar una formulación tan radical, pero yo creo que usted ha detectado un problema, que es un problema contingente, que esperamos todos, me imagino. Estamos esperando que sea solo contingente y no permanente, que muchos países se están tomando, no sé si entendí bien, que se están tomando medidas de necesidad y urgencia para contrarrestar o para limitar los daños del coronavirus, que parecen poner en entredicho algunos derechos fundamentales de las personas, por ejemplo, la libertad de movimiento de las personas, imponiendo el aislamiento social, imponiendo la renuncia a actividades de trabajo, y estas medidas, que son hechos, claramente, usted dice, están casi superando o limitando demasiado los derechos. ¿Es esto el sentido de la pregunta? ¿Entendí bien? Pues no tanto como que precisamente se hacen para limitar que estos hechos no superen el derecho, ¿sí? Pero ahora mi pregunta sería, ¿estaríamos frente a otro momento histórico en la interpretación de la Constitución, y que sería ver la Constitución como un conjunto de hechos? O sea, ¿está permeando otra visión de la Constitución? No, yo creo que no. Entonces, si es así, no, diría que no me parece que la situación contingente esté cambiando este tercer modelo que yo le presentaba. El tercer modelo, quizá lo dije muy rápidamente, toma la Constitución como el resultado de las actividades de interpretación del documento constitucional. Yo hago una diferencia que es muy común en teoría de la interpretación y sobre todo en la teoría escéptica de la interpretación, entre el documento, el texto, la disposición, si ustedes quieren, sí, y la norma, que es el resultado de la atribución de significado a este documento. Entonces, cuando hablamos de la norma constitucional, estamos hablando en esta perspectiva, el tercer modelo que he presentado, estamos hablando de los resultados de múltiples actividades interpretativas que se hacen sobre el documento constitucional. Por ejemplo, la Constitución de Colombia, el documento, el texto, la disposición que se llama Constitución de Colombia. Este texto, como todos los textos, es interpretado por múltiples intérpretes. No solo por uno, no solo por la Corte Constitucional, sino también por el legislador, también por los partidos políticos, también por los ciudadanos, también por los jueces comunes y hacia adelante. Cada interpretación atribuye al texto constitucional un sentido, un significado, que es la norma constitucional. Y claramente pueden haber discrepancia entre los diferentes intérpretes sobre cuál es el significado que hay que atribuir. Este tercer modelo dice que en un momento determinado, en un contexto determinado, contexto espacio-temporal determinado, la Constitución como norma es el resultado de un punto de equilibrio entre diferentes interpretaciones, actividades interpretativas de diferentes intérpretes que generan una idea bastante compartida, bastante estable de cuál es el contenido y significado de la Constitución, que puede cambiar mañana seguramente, pero que es aquel contenido que nos permite, por ejemplo, tener instituciones como las facultades de Derecho, donde se enseña el contenido de la Constitución. ¿Qué se enseña en la facultad de Derecho? No sencillamente el texto de la Constitución, porque no haría falta una facultad de Derecho, cada cual se podría leer el texto constitucional, sino que la facultad de Derecho transmite lo que en una época determinada, como fruto de interactuaciones múltiples entre órganos constitucionales, es el significado más o menos cristalizado del texto constitucional. La idea,
por los que usan este modelo, que sobre todo difundido en teoría política, en teoría de las ciencias sociales y en la teoría jurídica de corte realista. Bueno, los actores de la interpretación constitucional son múltiples. Este es el primer elemento importante, son múltiples, no es solo uno, no es solo la Corte Constitucional, porque el legislador en el momento en que dicta una ley y dice que es constitucional, está atribuyendo un significado a la ley, pero también está presuponiendo un significado de la Constitución que es armónico con el significado que se le atribuye a la ley. El funcionario que aplica una ley o un artículo de la Constitución le está atribuyendo un significado. Los jueces constitucionales le están atribuyendo un significado. A veces hay discrepancias entre estos intérpretes y hay como una interactuación, hay diálogo, hay enfrentamiento entre órganos sobre cuál es el significado que hay que atribuir al documento, en este caso al documento constitucional, y un observador teórico externo y avalorativo puede decir, bueno, en este momento la mayoría de los intérpretes piensan que el texto constitucional expresa esta norma constitucional. En este sentido, muy específico, muy técnico, la Constitución es un hecho social que deriva de actividades, entonces, de otros hechos sociales. Es una forma de presentar el concepto de constitución diferente de la que hemos visto antes con los dos modelos de constitución como norma. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a usted. José Barrera, ¿nos escucha? ¿Sí? José. Parece que tampoco. Entonces, Héctor. Héctor, ¿nos oye? Sí, señor. ¿Me escuchan? Sí, sí, señor. Doctor Comanducci, buenos días. Usted habla, yo entiendo del modelo axiológico, que la Constitución la toma como un centro. Ese centro, entendido en el buen sentido de la palabra, que es el que da la virtud de, para un lado, para otro, encabeza necesariamente de la Corte Constitucional. A muchos de nosotros nos gustaría que se aplicara también ese modelo, digamos, el realista. O sea, esa Constitución como ese conjunto de hechos, pues, que tiene un contenido de orden, según lo que usted nos menciona. Y, o sea, haciendo una mezcolanza con esa interpretación decisional. Esa, digamos, esa interpretación que favorezca dentro de ese centro, pues favorezca más a la parte, o sea, digamos, al ciudadano normal, que es el que en definitiva ha elegido el sistema, digamos, político que llevamos. Eso básicamente es mi apreciación, doctor. No sé usted como si estoy más confundido que equivocado. No estoy seguro de haber entendido exactamente la pregunta. Pues, si puedes formularla como si fuera una pregunta específica, ¿cuál sería? Doctor, usted habla del centro, o sea, un modelo axiológico, sí, que tiene la Constitución como un, sí, centro. Sí. Ese centro es el que ejerce, para mi gusto, la Corte Constitucional. O sea, es perfecto, aunque para algunos no nos gusta. ¿Qué nos gustaría a muchos de los ciudadanos que son los que eligen o los que elegimos? Que sea un modelo más realista con las condiciones actuales de todo el proceso, tanto político, económico y social.
¿Qué eso entiende como realista? realista, o sea, realista que las decisiones que se tomen en la, digamos, en la normatividad favorezcan más lo que llamamos aquí en Colombia al ciudadano a pie. Es decir, que las decisiones de la Corte Constitucional sean más eficaces en garantizar los derechos individuales de los ciudadanos. ¿Es esto un poco? Sí, o sea, los derechos fundamentales Los de derechos todos los ciudadanos. fundamentales, sí, sí, sí. Este es un problema de, ¿cómo se dice?, de ingeniería constitucional. Es decir, si estamos de acuerdo con la actuación de la Corte Constitucional, que en un sistema jurídico constitucionalizado es la que tiene la última palabra en el proceso, ¿cómo se puede hacer para que estas decisiones sean eficaces, incidan, afecten los derechos fundamentales de los ciudadanos de una manera mejor de la que ahora está pasando? Yo creo que es un punto muy relevante, muy importante en cualquier sistema jurídico constitucionalizado, en el sentido de que la actuación de la Corte Constitucional, aun cuando parece casi exagerada desde un punto de vista más conservador o positivista, si quieren, es decir, aun cuando la Corte Constitucional interpreta y casi crea nuevos derechos, nuevas garantías, nuevas intervenciones, bueno, parece que esto afecta solo muy parcialmente el sistema jurídico y la garantía de los ciudadanos. Esto yo creo que es verdad, es así y depende de los mecanismos institucionales que dejan al juez constitucional en una posición que no es la posición de la implementación directa de los derechos, sino de un juicio más bien ético y valorativo de última instancia sobre la legislación. Yo creo que en un modelo que yo llamaría de Estado constitucional de derecho, sin embargo, es bien que las cosas estén así. Yo me remonto a lo que... ¿Cómo? No, retomo el argumento del señor Salvador de antes, ¿no? Que decía exactamente al revés. Decía, bueno, la intervención de la Corte Constitucional es antidemocrática. Los mecanismos del Estado Constitucional de Derecho, algunos mecanismos son antimayoritarios, claramente antimayoritarios. En el sentido que, como decía Dworkin, dicen a la mayoría lo que no puede obtener aún siendo mayoría. Pero si fueran tan antidemocráticos de callarle la boca a la mayoría y a sus representantes en el Parlamento, bueno, tendríamos un sistema político diferente, que no es el sistema democrático con límites sustanciales a las decisiones, entonces un sistema mixto, por así decirlo, pero tendríamos un sistema oligárquico donde una minoría, una pequeña minoría, la Corte Constitucional, dictaría todas las normas relevantes del sistema jurídico. Esto yo creo que nadie lo considera un objetivo razonable o interesante. Yo creo que hay que encontrar un balance razonable entre el poder de control de los órganos antimayoritarios, que en algunos sistemas son solo el Tribunal Constitucional, pero en otros sistemas hay varios. Son los contrapoderes de un Estado de Derecho. Bueno, hay que tener un punto de equilibrio entre estos poderes antimayoritarios y los poderes mayoritarios. La garantía de los ciudadanos en el día a día, en la vida cotidiana, depende fundamentalmente no de la Corte Constitucional, sino más bien del contenido de las leyes, entonces, o de la actuación de los órganos
ejecutivos, de los funcionarios, de la policía y hacia adelante. Es todo el sistema que en una concepción liberal demócrata, todo el sistema jurídico debería estar encaminado a la garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos, pero cada órgano con su rol, no atribuyendo todo el poder solo a un órgano entre los órganos constitucionales. No sé si he entendido bien la pregunta, entonces no sé si he contestado, señor Héctor. Muchas gracias, doctor. Listo. ¿Nos escucha Saúl? Sí, ¿sí se escucha el audio? Sí, sí, señor. Ah, listo. Muchísimas gracias, doctor Comanducci, por estar el día de hoy. Le agradecemos estar en estas conferencias. Mi pregunta gira en cuanto a la labor del juez, particularmente el juez constitucional, en el momento que de pronto viven algunos países del mundo, al estar dirigidos por gobernantes, digámoslo así, entre comillas, fuertes, o que apelan al uso de las emociones para, digamos, de algún modo intervenir en las decisiones políticas. ¿Cuál debe ser el modelo de interpretación que estos jueces deben tomar, por lo menos no sé en el caso de Italia, que deban enfrentar para precisamente garantizar esa tranquilidad y seguridad jurídica? Sí, digamos, si la pregunta es cuáles son las técnicas interpretativas más útiles para un juez constitucional que quiera limitar poderes fuertes, me imagino, no es tanto el caso de Italia, donde los poderes son relativamente, hasta ahora, relativamente débiles, pero en sistemas políticos presidenciales, por ejemplo, pueden ser bastante fuertes, como en Estados Unidos, parcialmente también en Inglaterra o Francia. Bueno, yo creo que hay varias técnicas interpretativas que permiten limitar el poder y creo que todas han sido usadas por las Cortes Constitucionales. La primera, quizá más fuerte, es detectar en el interior de la Constitución una parte pétrea, una parte que no pueda ser tocada por reformas, aún por reformas constitucionales. Es decir, varias cortes constitucionales en el mundo han dicho que a pesar de la letra de la Constitución y de los procedimientos que la Constitución prevé para el cambio de la Constitución misma, hay una parte de la Constitución, hay normas constitucionales, en general son principios y valores fundamentales, y son los derechos y las libertades fundamentales de los individuos que no pueden ser tocadas aún con los procedimientos previstos por la Constitución. Esta es una medida muy fuerte. Por supuesto, yo lo que siempre le digo a mis estudiantes, esta parece la última palabra. Si la Corte Constitucional dice esto, el legislador tiene la mano atada. Pero hay que tener en cuenta que en el mundo hasta ahora la Corte Constitucional no tiene armadas, no tiene tanques, no tiene fuerzas de policía a su servicio. Entonces, cuando hay un choque, cuando se genera un choque de los órganos de última instancia, de un lado la Corte Constitucional, del otro lado el poder político, siempre la que pierde la Corte Constitucional, no el poder político. Entonces no hay que tener demasiado miedo en este poder de la Corte Constitucional, porque al fin y al cabo siempre el poder político tiene la posibilidad de reformar la Constitución, reformar la ley, hacer dimitir los jueces o, en la hipótesis más extrema, usar, como hizo Yeltsin en su época con el Tribunal Superior en Rusia, rodearlo de tanques y decirle que tienen que dimitir. Digamos que no hay que tenerle demasiado miedo a la Corte Constitucional de este punto de vista, pero las técnicas de limitación, aparte de esta, que es la más poderosa que le he dicho, es la superinterpretación de la Constitución. Es decir,
la interpretación de las cláusulas más abstractas de la Constitución de una forma tal que los principios constitucionales van a ser la cúspide de cualquier microsistema de normas en el interior del sistema jurídico. Quiero decir que todo lo que es, por ejemplo, legislación laboral del Parlamento, tiene como principio que funciona como una cúspide, una cúpula del microsistema jurídico, un principio constitucional. Por ejemplo, la de la garantía del trabajo, de las condiciones de trabajo y cosas por el estilo. Si se interpreta de una forma muy extensa, muy amplia, el principio constitucional, esto permite hacer surgir contradicciones entre los textos legislativos y los principios constitucionales. Y cuando hay contradicciones, la Corte Constitucional puede hacer su intervención y derogar la legislación vigente. Claramente, cuanto más restringida es la interpretación del texto constitucional, menos posibilidades hay de encontrar contradicciones y entonces de hacer intervenciones derogatorias por parte de la Corte Constitucional. Saúl, ¿nos escucha? Sí, muchísimas gracias, doctor. Precisamente ahí me aclaró la duda. Gracias. Reinaldo, ¿nos escucha? Reinaldo. Ya. ¿Aló? ¿Aló? Lo escuchamos. Sí, bueno. Doctor, es que hay varias cositas que están dentro de todo este manjar que usted nos ha dado hoy, y es lo siguiente. Nosotros tenemos que tener muy claro una cosa lo que es constitución y otra cosa lo que es el operador constitucional, o sea, el operador judicial constitucional. Son dos cosas totalmente distintas. Una de las cosas que hablaba el doctor Salvador tenía que ver mucho con eso, porque se estaba hablando de una intromisión precisamente del aparato judicial o de la rama o el poder judicial frente al legislativo. En este momento, la Constitución, y como lo acaba de decir el doctor aquí, el doctor Comanducci, la cosa es muy clara. Estamos hablando precisamente de Constitución como el conjunto de normas, como el conjunto de principios, como el conjunto, o sea, la carta de derechos de todo, la carta de navegación de todo Estado. Mi pregunta va en qué punto. El operador judicial, ¿quién es el que va a aplicar lo que está escrito? Él se tiene que circunscribir dentro de todos esos principios. Cuando se sale de él, o cómo sería o cómo debería ser la interpretación que debe utilizar el operador judicial que va a encargarse en un momento dado de dirimir una situación que puede llegar a violar derechos fundamentales. ¿Cuál sería el marco o el derrotero para ese orientado, para ese operador judicial, para aplicar lo que dice la Constitución? Esa es mi pregunta. Ahora bien, la respuesta era un poco el sentido de mi charla. Decir que para contestar a preguntas de este tipo hay que aclarar preliminarmente cuál es el concepto de constitución que estamos manejando, si es el modelo 1 o el modelo 2, el modelo descriptivo o el modelo axiológico, y segundo, qué tipo de concepción de la interpretación nosotros tenemos, que puede ser la decisoria o la cognitiva. Si aclaramos esto, tenemos respuestas diferentes a la pregunta que usted ha presentado. Si quiere, yo puedo decir cuál es mi personal opinión sobre estos temas, pero no creo que tiene demasiada relevancia. Mi aporte no es un aporte en el sentido de decir hay que interpretar así la Constitución o hay que interpretarla de otra forma, sino es sobre todo un aporte filosófico que sirve para clarificar de qué estamos discutiendo cuando discutimos de estos temas como de la interpretación de la Constitución. A mí me parece que en su pregunta salía bastante claramente un concepto axiológico de Constitución donde
la Constitución tiene un significado que es de alguna forma independiente de lo que dicen los operadores constitucionales. Entonces, que usted tenga también una concepción cognitiva de la interpretación. Entonces, si uno tiene una cognición cognitiva de la interpretación y un modelo axiológico, la respuesta a sus preguntas la dan autores como Ronald Dworkin, Robert Alexi, en España Manuel Atienza, digamos, autores que han dedicado varias obras a decir cómo se debe interpretar la Constitución, cuáles son los valores, por ejemplo, valores de igualdad, de libertad, etcétera, que hay que hacer ganar en el balanceo con otros principios y valores, etcétera, etcétera, etcétera. Son las que yo llamo doctrinas normativas de la interpretación y de la Constitución. Y claramente en el mercado, por así decir, hay varias, muchas son muy buenas. Buenas, yo entiendo desde el punto de vista técnico, de la capacidad de argumentación, de brindar razones a favor de determinadas conclusiones. Pero no era mi intención presentarle mi específica teoría normativa de la Constitución, no porque no la tenga, sencillamente porque no era esto que quería presentarle hoy. Ah, ya, doctor. No, pero sí me queda muy claro, pero me gustó esto último con respecto a lo que o sea, da tu apreciación personal. Es muy importante porque de todas maneras es como una carta de navegación dentro de todo este montón de cosas que se presentan. Entonces, eso es lo que nos hace a nosotros, pues, es darnos un poquito más de luz al momento de entrar a definir las cosas o de cualquier problema jurídico. Exactamente, esta era mi intención. Ah, bueno, doctor, muchísimas gracias, muy amable, y de verdad un saludo de solidaridad con ustedes allá, y bueno, vamos que de la mano de Dios todos podemos salir adelante. Esperemos. Bueno, Brian, ¿nos escucha? ¿Brian? Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí, sí, señor. Doctor Comanducci, buenos días. Buenos días. Tardes para usted ya, me imagino. Sí. Citándonos en el modelo axiológico constitucional de la característica que nos hablaba, en que no puede aplicarse la subsunción, sino por medio de, hay que realizar una ponderación. Yo tengo una incógnita sobre qué relación guarda esa interpretación y esa ponderación. Pues, ¿qué se sobrepone la interpretación a la ponderación? ¿Cómo puedo yo realizar esa ponderación sin que, como decían los compañeros anteriores, a la hora de interpretar pueda existir una libertad decisional donde se sobreponga mi posición como intérprete? Esa es mi pregunta. La relación, más que todo, es la relación entre la interpretación y la ponderación, porque no lo tengo personalmente muy claro, doctor. Gracias. Yo diría que la interpretación es previa a la ponderación. Es decir, que en una concepción que yo comparto de la interpretación como atribución de significado a textos o documentos, antes de poder hacer cualquier tipo de ponderación, hay que interpretar los textos. Después uno puede reinterpretarlos si no le gusta cómo termina el asunto, pero de todas formas hay que tener textos interpretados para hacer una ponderación. Si yo le preguntara, ¿usted sabe hacer una ponderación entre principios constitucionales expresados en el idioma chino? Bueno, si no conoces el idioma chino, no puede ponderar. ¿Por qué no puede ponderar entre principios del sistema jurídico chino? Porque no puede interpretar los textos chinos, porque no sabe el chino, no sabe leer este texto. Entonces, la interpretación es previa. El problema de la ponderación no es tanto con la interpretación, sino con la subsunción. Es decir, la subsunción es el medio típico de aplicación del derecho que hemos
hereditado sobre todo del siglo XIX, de la época del formalismo y del Código Civil. Es decir, la idea que un hecho, una acción en general, tiene que ser subsumida, siendo ella una acción concreta que se ha determinado en el espacio y en el tiempo, tiene que ser subsumida en una acción tipo, en un supuesto de hecho abstracto que está presente en una norma jurídica, la norma que hay que aplicar. Entonces, ¿cómo se aplica una norma jurídica, cualquier tipo de norma jurídica? A través de la subsunción de un caso específico y concreto en el caso abstracto previsto por la norma misma. Si encaja, si se puede subsumir, se aplica la norma; si no encaja, no se puede aplicar aquella norma, habrá que buscar a otra. La ponderación a veces se presenta como una alternativa a este método de aplicación del derecho. En mi opinión, no es una alternativa, es algo previo a la subsunción, posterior frente a la interpretación, siempre en este caso como en el caso de la subsunción. Entonces, primero hay la interpretación, después puede haber la ponderación y al final siempre hay la subsunción. ¿Por qué? Porque la ponderación es un método de elección entre reglas que han sido configuradas como principios y que parecen ambas aplicables a una acción, a un hecho específico. Parecen ambas aplicables y entonces hay que actuar esta acción que metafóricamente se llama de ponderación, de pesar los dos principios o los dos valores aplicables al caso para ver cuál es que tiene más peso, otra metáfora, más valor, más relevancia, podemos decir, para la solución del caso concreto y darle una prevalencia a este principio frente al otro. Pero el fruto, el resultado de una ponderación es una norma, la norma aplicable al caso. Y siendo una norma aplicable al caso, se aplica a través de la subsunción. Entonces, yo diría que casi siempre, como el sistema jurídico está compuesto por miles y miles, no solo de principios, sino también de reglas, casi siempre el proceso que llamamos aplicación del derecho empieza con la interpretación, pasa por una subsunción, aun cuando no hay principios, sino solamente reglas. Hay a veces este fenómeno de la ponderación y al final siempre termina con una subsunción. Muchas gracias, doctor. Entonces, podríamos decir que como tal existe una subsunción al final derivada de la ponderación. Sí, sí. Porque el resultado de una ponderación siempre es una norma, no puede ser otra cosa. Y la norma se aplica a un caso a través de la subsunción. Entonces, la ponderación es un método para detectar o individualizar cuál es la norma aplicable. Ok, doctor, muchas gracias. Por favor. Bueno, profe, ya les pedimos excusa a los estudiantes que no pueden intervenir porque ya estamos sobre el tiempo, entonces sí, ya vamos a finalizar. Gracias, porque lamentablemente tengo también otras ocupaciones, porque no puedo ser solo el profesor en este caso. Vale, profe, le doy la palabra entonces al doctor Fernando. La doctora Liliana me comenta también que va a despedirse. Bueno, muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, profesor Pablo, señor rector. Muchas gracias por su compañía, por su solidaridad, por interpretar nuestras preguntas, por toda la disposición que ha tenido con nuestros estudiantes. Esperamos que el año entrante, como un estudiante se lo manifestó, lo tengamos acá en físico. Pero esperamos que esté en Colombia pronto y pueda retornar a lo que más le gusta, que sé que es la profesión de compartir todos sus estudios y todo lo que ha hecho junto con su esposa, la doctora Susana. Muchas gracias, profesor. Me despido. Cristina, por favor, no me ponga en... La doctora Cristina, María Cristina Redondo, perdón.
Sí, la pongo en aprietos. Perdóneme, profesor. Entonces le doy la palabra a nuestra decana, la doctora Liliana. Muchísimas gracias, profesor Paolo. Gracias a ti, Fernando. Doctora Liliana, tiene el micrófono aún en silencio. Ya. ¿Ya? Sí, señora. Ok. Doctor Paolo, gracias, ingeniero. Bueno, no me queda más sino agradecerle al doctor Paolo por haber compartido con nosotros y con nuestros estudiantes de la especialización, que han estado todos muy atentos, muy pendientes de su clase. La verdad, agradecerle en nombre de la Corporación Universitaria de Ciencia de Desarrollo Uniciencia, en nombre del rector nacional, el doctor Diego Tamayo, en nombre de las directivas de verdad, por haber sacado un tiempo. Sabemos que tiene una agenda muy apretada y ha querido compartir todos sus temas y sus conocimientos la mañana de hoy. La verdad, para nosotros ha sido honorífico y de verdad muchas, pero muchas gracias. Y bueno, esperamos seguir contando con sus aportes y sus apoyos en esta especialización que adelantamos acá en nuestra universidad. No queremos sino agradecerle, decirles que pues muy buena tarde, que ojalá el tema de salud y toda esa situación esté mucho mejor para usted y todos los suyos allá en Italia. Gracias, señor decano. Gracias. Sus esperanzas son mis esperanzas. La posibilidad de estar en condición de viajar de vuelta a mi querida Latinoamérica y a Colombia significaría que la situación sanitaria se ha mejorado y esto sería digamos, un gran acontecimiento para mi país y para el mundo en general. Las ganas de estar con ustedes es presente. Esperemos que den las condiciones. Por acá lo esperamos, doctor. Con mucho gusto lo recibiremos. A nuestros estudiantes también muchas gracias. Por favor, a cada uno de los grupos, en 20 minutos estaremos enviando el nuevo enlace para la nueva clase que tenemos a partir de las 9:30 de la mañana. Así que en unos minutos estaremos a cada uno de los grupos enviando el nuevo enlace. Muchas gracias a todos por su asistencia. Un abrazo, feliz tarde, doctor Paolo, y a todos, muchísimas gracias. Hasta luego. Chao.